Bueno, continuando con los halogenuros de alquilo, veamos ahora a las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular o reacción SN1. Una reacción SN1 es aquella en la cual primero se produce la disociación del enlace entre el grupo saliente y el sustrato, originando un intermediario cargado positivamente, el cual posteriormente es atacado por el nucleófilo para formar el producto. Estas reacciones la dan con facilidad los halogenuros de alquilo terciario, luego los secundarios y finalmente los primarios. Tenemos ejemplos, la reacción del bromuro de terbutilo e hidróxido de sodio. Esa reacción es una reacción que teóricamente debe producir el alcohol y NaBN, pero resulta que esta reacción no se da por la sencilla razón de que el OH es un nucleófilo y el bromuro de terbutilo es un halogenuro terciario. Entonces, los halogenuros terciarios no reaccionan por el mecanismo SN2, que sería el mecanismo esperado para que se dé la reacción. En cambio, si el bromuro de terbutilo se pone a reaccionar con agua, entonces se produce el alcohol y el HBr. Debido a que ahora el mecanismo de la reacción es de tipo SN1. En cuanto a la cinética de la reacción SN1, las evidencias obtenidas de múltiples experiencias que se han hecho sobre este tipo de reacción indican de que la velocidad de la reacción depende únicamente de la concentración del sustrato y no así de la concentración del nucleófilo. Entonces, la ley de velocidad que sigue es igual a una constante multiplicada por la concentración del halogenuro del alquilo, que es el sustrato. A diferencia del mecanismo SN2, el mecanismo de la sustitución nucleofílica unimolecular prácticamente se lleva a cabo en dos etapas fundamentales que veremos a continuación. El primer paso es la disociación del halogenuro para formar el intermediario. Esta es la etapa más lenta y es la que determina la velocidad de la reacción. En la segunda etapa, el nucleófilo, en este caso, realiza el ataque nucleofílico, el intermediario, para dar en este caso el alcohol que queda protonada. Esta es una etapa rápida. Luego, una tercera etapa, el grupo saliente que sería producido en la primera sustrae un átomo de hidrógeno para dar el producto. Entonces, ese es el mecanismo general de una reacción SN1. La primera etapa, que es la etapa lenta, o sea, la etapa donde se produce la disociación, es la que marca o determina la velocidad de la reacción. El perfil del diagrama de energía, ahí lo tenemos definido. Primero, los reaccionantes vencen una barrera energética para formar el intermediario en la primera etapa. Luego, en la segunda etapa, el intermediario remonta una nueva para formar el producto. Así como la reacción en SN2 existen variables, la SN1 también es afectada por algunos factores, como es el caso de la estructura del sustrato. Ya dijimos que
Los sustratos terciarios son los que más rápido reaccionan, después siguen los secundarios y por último los primarios. Y esa rapidez está fundamentada en la estabilidad del intermediario. Recuerden que en el primer paso, que es el que define la velocidad, es donde se forma el intermediario. Entonces, como el intermediario terciario son los más estables, entonces ellos se forman más rápidamente. Tenemos terciario, reaccionan con secundario, son mucho más que los primarios, y los primarios más rápido que los metilos. Como decíamos anteriormente, se puede observar que el orden de reactividad de los sustratos está en orden en base a la estabilidad del catión. El grupo saliente, bueno, el grupo saliente también tiene que ver con la velocidad de la reacción SN1. Ya hemos visto que entre mejor es el grupo saliente, más rápido se da la reacción. Ya sabemos que los buenos grupos salientes son aquellos que tienen la propiedad de acomodar la carga negativa. El disolvente. La reacción SN1 ocurre más rápidamente en disolventes polares, solventes que sean capaces de solvatar los iones, puesto que el paso que termina la velocidad de la reacción SN1 se forma ion. Solventes polares como el agua, alcoholes, etc., solvatan eficazmente las especies cargadas y por lo tanto disminuyen la energía de los iones y por lo consiguiente disminuye también la energía del estado de transición que lo genera. Ahí tenemos el efecto que provoca el disolvente en el proceso de rompimiento heterolítico del enlace cloro-carbono en el cloruro butilo. La tabla muestra cómo actúa la polaridad del solvente en las reacciones SN1. La tabla muestra que la formación del catión terbutilo es muy rápida en los solventes muy polares. Por ejemplo, la formación del catión terbutilo es 8000 veces más rápida en agua que en acetona y 1000 veces más lenta en éter etílico que en acetona. Es importante la estereoquímica en la reacción SN1. Desde el punto de vista estereoquímico, se ha observado que la reacción de sustitución nucleofílica unimolecular procede con racemización. O sea, que un estereoisómero origina una mezcla racémica, debido a que se origina un producto de retención en la configuración y otro de inversión en dicha configuración. Eso se explica a través del mecanismo siguiente. Aquí tenemos un sustrato que es quirano, puesto que está unido a 4 grupos diferentes. Cuando se da la disociación en la primera etapa, cuando se da la disociación y se forma el intermediario, ese intermediario tiene una geometría o una estructura completamente plana, debido a que este carbono presenta hibridación sp2.
Esa planaridad permite de que en la segunda etapa, cuando ataque el nucleófilo, él lo puede hacer por dos vías. Puede entrar por esta parte de arriba o puede entrar por la parte de abajo. Cuando el nucleófilo entra por la parte superior, se obtiene el producto en el cual se retiene la configuración, puesto que el nucleófilo va a ocupar la misma posición que tenía el grupo saliente, en este caso el bromo. El nucleófilo ocupa la misma posición relativa que tenía el grupo saliente. Pero si el nucleófilo, en vez de entrar por la parte superior, lo hace por la parte inferior, entonces ahora el nucleófilo va a ocupar la posición contraria y será el producto de inversión en la configuración. Entonces, de esa manera se explica el hecho de que en una reacción SN1 en un substrato que sea quiral se produce una mezcla de esos dos productos. Aquí tenemos otro ejemplo donde este centro es un centro estereogénico. Vean que estamos partiendo de un compuesto de cadena cerrada que tiene una geometría cis. En la tensión se obtiene una mezcla de estos dos productos. En este, vean que el grupo metoxi está ocupando la misma posición relativa que tenía el bromo. Mientras que este de acá, el grupo metoxi ocupa la posición contraria, o sea, la que tiene esta. Se obtiene un producto en el cual se mantiene la isomería geométrica cis del sustrato, mientras que se obtiene otro en el cual la isomería es trans. Si nos atenemos a la configuración de este centro estereogénico, ahora la configuración de este centro estereogénico es contraria a la que tiene este de aquí. O sea, este es el producto de inversión. Ahí se indica desde el punto de vista estereoquímico usando el diagrama de los orbitales que están interviniendo en el proceso de atracción. El bromo entra por la parte superior, pero también lo puede hacer por la parte inferior, y en ese caso se origina la mezcla de los dos productos. Entonces, como le decíamos, en conclusión, la reacción SN1 desde el punto de vista estereoquímico procede con racemización en la configuración.